Con nosotros la doctora Caroline Ávila, ella es experta en comunicación política, catedrática de la Universidad de la SOAY. Caro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues sería importante tener tus lecturas sobre estos nuevos datos. En este caso de la encuestadora Cedatos, hace pocos días también Álvaro Marchante de Comunicaliza dio algunas informaciones, pero la aprobación, aceptación del presidente de la República desde febrero ha venido cayendo. En febrero, si no me equivoco, tuvo un poquito más del 80%, creo que el 81% de aprobación, y llegamos al 19% con un 39,7% de aprobación del primer mandatario. En este lapso ha habido algunas situaciones complejas, difíciles para el país. Se habla de una pérdida de 1.800 millones de dólares del Producto Interno Bruto por los apagones que llegaron a su fin, según el presidente, el día de ayer, 20 de diciembre. No obstante, en horas de la madrugada tuvimos un apagón generalizado en distintos puntos del país. Pero te doy la palabra, Caro, para que nos comentes y compartas con nosotros tus análisis. Querida Rosana, un abrazo muy cariñoso para ti, por supuesto un saludo también para la audiencia. En efecto, ya también Álvaro Merchante de Comunicaliza lo mencionó y al parecer coincide con los mismos, un poco más de 10 puntos de descenso en la aprobación en los últimos meses del presidente Daniel Noboa, y por supuesto muy relacionado a este bajón con la crisis energética, ¿no? A mí me llama también la atención la información sobre la credibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se pierde la credibilidad, cualquier esfuerzo que ya sea por gestión o por comunicación se esté haciendo, por lo general no llega a coincidir para nada con la población. Existe una población que está decepcionada, que está de alguna forma despechada, y eso hace que los efectos comunicacionales terminen liquidándose. Eso ya le pasó a Guillermo Lasso. Él perdió también no solamente la aprobación, sino la credibilidad, y eso hizo que por muchos esfuerzos que luego, por ejemplo, su secretaria de comunicación, Wendy Reyes, intentara trabajar, pues era muy difícil que la gente le crea, y por lo tanto no tiene efecto. ¿Podría pasarle lo mismo a Daniel Noboa? Bueno, resulta que los incidentes, indistinto de lo que al final se termine de investigar, el efecto fue que el primer día de no apagones, pues simplemente no se cumplió. Entonces eso al final del día también incide en esta explicación que ya dos encuestas pues al menos nos dan cuenta, ¿no es cierto?, de la pérdida de aprobación presidencial. ¿Cómo esto luego se relaciona, diremos, con la elección? Eso es distinto. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo la gente valora en este instante lo que está pasando, y mucho de eso tiene una valoración emocional en donde la rabia está, la frustración está claramente establecida, pero otra cosa es que por culpa de eso yo ya voy a darle el voto a esta otra candidata o candidato. Esas dos asociaciones requieren un proceso adicional. Por eso precisamente, por ejemplo, a pesar de 10 puntos menos en los últimos meses, la candidatura, en cambio, de la Revolución Ciudadana se ha visto bastante estancada, salvo la variación cuando Topic sale de la papeleta, diremos así, que sí benefició a Luisa González, así como también en parte a Daniel Noboa. Pero de ahí los estancamientos respecto de intención de voto son evidentes y dan cuenta, diremos, de la expectativa que todavía al menos un tercio de la población tiene para lo que Ahora, llega a Caro, suceder. esto que tú comentas sí es importante. Por un lado, el tema de la credibilidad que puede llegar o no a tener el candidato, y mucho más tratándose de un presidente candidato, pero efectivamente nos preguntamos cuánto de todo este malestar que ha sentido la población. Vemos que hay una reducción, sin duda alguna, ¿no? Hablábamos de febrero con un 80% para llegar a un 39% ahora en el mes de
de diciembre, pero esto no necesariamente, como tú decías, se traduce en voto. Es decir, el descontento tampoco ha logrado, diría yo, ser capitalizado por los otros candidatos ni candidatas. Ni la misma Revolución Ciudadana ha logrado capitalizar el tema de toda esta preocupación relacionada con los apagones por un lado, con el tema de la inseguridad por otro, el tema del desempleo por otro, pero tampoco el resto de los candidatos. Y pese, aunque se mantiene, digamos, esa polarización en el país, todo esto no necesariamente se va a traducir, como tú mismo decías, en un voto. Para eso todavía hay que esperar. Claro que sí. Las encuestas que toman fotografías de momento, e insisto, muchas veces esos momentos están moderados por las circunstancias de coyuntura. O sea, el momento en que se corrigen los apagones, pues vendrán otro tipo de criterios de selección de opciones, ¿verdad? Pero en efecto, ¿no? Ambas encuestas además coinciden, tanto Sedatos como Comunicaliza, que en la intención de voto, 2 de los 16 candidatos están superando ese 30% del que siempre se habla. Y me llama la atención que en el caso de Sedatos no dice quién está por encima del otro, incluso menciona que hay una diferencia de 4 a 5 puntos entre las dos candidaturas, pero no dice quién está arriba y quién está abajo, y me parece que es sabio no hacerlo, primero por lo estrecho que está el margen, y segundo Claro, porque prácticamente hablamos de un empate técnico en este momento. habrá que ver la ficha técnica de Sedatos. ¿Cuál es? Por ejemplo, Comunicaliza tiene una ficha en donde el margen de error está en menos del 2%, y por eso en el primer comunicado que lanzaron hace unas 4 semanas atrás mencionaban de un empate técnico, mientras que ahora ya no lo dicen, pero están poniendo encima a Daniel Noboa, aunque de nuevo, el margen es muy pequeño. Acá no sabemos la ficha, al menos no se ha hecho pública. La información de Sedatos no está publicada desde la fuente de Sedatos, sino está cubierta de manera noticiosa. Es Diario La Hora quien hace toda la cobertura a partir de una conferencia, según entiendo. No están los datos específicos del margen de error, pero están esos 4 a 5 puntos de diferencia entre las dos candidaturas. Y de nuevo, o sea, se entiende esta circunstancia porque incluso ellos hacen esta pregunta, una pregunta que te cuento no la hace Álvaro de Comunicaliza, y es si ha decidido o no usted el voto. Álvaro me explicaba hace un par de días atrás, porque yo le hice la misma pregunta, me decía que cuando ellos hacen esa pregunta de si usted ha decidido o no el voto, suele pasar inmediatamente que la gente, como respondió, no he decidido el voto aún, podría ser una señal de duda, no necesariamente de no decisión, sino que el voto está hablando aún, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacen esa pregunta y está tan alta la indecisión, después no logran tener datos suficientes como para identificar por dónde se inclinan este momento las tendencias. En cambio, ese dato sí la plantea, ¿no? ¿Ha decidido o no usted el voto? Y ellos dicen hay un 61% de indecisión. Ahora, esa indecisión, de acuerdo con lo que dice Comunicaliza, por ejemplo, hay que también mirarla con cuidado, porque es gente que tal vez no tiene un voto duro, fuerte, el voto diamante, que por ejemplo tienen los correístas, qué sé yo, pero sí tiene una inclinación, ya tiene una orientación, y que muchas de las veces lo que hace la campaña es confirmar esa orientación que ya viene dada. Entonces, por esa razón no se puede todavía decir hay cama para todo el mundo, hay un 39% nomás que ha decidido, y falta todo, y falta el debate, porque este tipo de gestos suelen ser identificados con otro tipo de preguntas, como se da en este caso la diferencia de uno y otro. Igual, en enero todavía falta, hay un debate de por medio. El tema es que, claro, la distancia en la intención del voto de los dos primeros con el pelotón siguiente es muy, muy grande como para pensar que algo lo pueda resetear de tal forma en enero próximo.
Quizás algún hecho muy dramático que difícilmente podría darse en el país. Más huellas, no tengo idea. Es Ahora, muy Caro, difícil. yo quisiera que tú también hagas algunas reflexiones sobre el tema de los apagones y cuánto podría incidir el hecho de que a partir de hoy, porque ya no se cumplieron, o a partir de mañana, porque hoy ya no se cumplió este ofrecimiento del presidente de que no haya cortes, de que efectivamente durante todo este tiempo de feriado, los estudiantes, las estudiantes ya van a sus casas, vamos a pasar la Navidad, el fin de año, muy probablemente sin apagones, eso ha dicho el presidente de la República. ¿Cuánto crees que este tiempo de relajamiento de los ciudadanos, de las ciudadanas, pueda incidir ya sin el problema ni la preocupación de los cortes de luz en la campaña electoral, que ya vamos a regresar, digamos, al trabajo normal con una campaña electoral ya iniciada? Lanzada, claro, así es. En efecto, tanto Sedatos como Comunicaliza coinciden que a raíz del inicio de los apagones, septiembre, octubre, a la fecha, le ha costado al menos 10 puntos al presidente, ¿no? En su aprobación. Álvaro, inclusive de Comunicaliza, menciona que ya ha subido, ya ha tratado de incorporarse un poco en los últimos, con los últimos anuncios, Que ¿no? se recuperara un poco, decía efectivamente. Ahora bien, cuando se le pregunta a la población cuál es el principal problema del país, hasta hace un par de semanas atrás era la crisis energética, ¿no? Pero como ha ido mermando, que ya no son 14 horas, que son 6 horas, 4 horas, 2 horas, en fin, la gente va cambiando también en ese sentido sus apreciaciones y según lo que mencionan ese datos, el 33% está inclinado a pensar que es la inseguridad, la violencia, la delincuencia, los asesinatos, el principal problema. Si tú miras en este momento la tendencia en la conversación digital en las últimas 12 horas han sido dos temas. Por un lado, los apagones no programados y por el otro lado, la desaparición de los 4 niños del barrio Las Malvinas en Guayaquil. Es decir, los dos temas que están allí de alguna manera dando las vueltas, ¿no? Luego también Y es aquí un te tema de... interrumpo, perdóname, Caro, que te interrumpa aquí, pero como tú dices, estos son los temas que están en la discusión, pero vemos que las organizaciones políticas están por otro lado. Vemos por ahí, le escuchamos a Viviana Veloz con la denuncia y este inicio de proceso en contra del expresidente Lenín Moreno y otros temas que realmente están muy, muy ajenos a ese sentir inmediato que está viviendo la población. Oye, yo hice una crítica pública sobre esta dispersión discursiva, como yo la llamo, y me llama poderosamente la atención porque el correísmo ha sido fiel practicante del un solo discurso, de la única voz, y han sido más bien bastante eficientes en cuando eran gobierno en organizar su discurso de esa manera. Me ha llamado la atención. Quiero entender, Rosana, que están generando un contexto para cuando salga ¿cómo se llama este documental en Netflix que han ofrecido que va a salir? Porque necesitan hablar sobre la injusticia, sobre la persecución, sobre la impunidad, y que sea esto un tema de noticia para que el documental de Netflix cobre fuerza, ¿verdad? ¿Pero Por crees, eso, por Caro, que ejemplo, esto le aporta a Luisa González? no, no, pero sí hace, si tú te fijas, ahí hay como, ¿por quién vota el correísmo? Eso también es importante. El voto no es de Luisa exclusivamente, y creo que eso hay que también comenzar a Pero entenderlo, de quizás deberían descifrarlo. apuntar al voto que no lo tienen, porque ya a la final su voto, el voto duro que tiene el correísmo, va a votar por el correísmo, independientemente de si está Luisa o hubiese estado cualquier otro candidato. Pero no Por han supuesto, logrado en las últimas elecciones y por eso tener un mayor número que lo que tienen, digamos, que lo que sostienen. Y por eso no rompen el techo, pero como está claro, Luisa no es capaz por sí sola, por su propia maleta, romper el techo, ¿verdad? Ya lo pasó en anterior. Me parece a mí que lo que están intentando aquí, simplemente es una lectura de análisis, es romper el techo a partir de cuidar la reputación del correísmo. ¿Cómo logras eso? Demostrando una y otra vez la persecución de Rafael Correa. ¿Ya? Porque eso les causa mucho daño y les impide atravesar ese margen. Te pongo un ejemplo.
con los chats de Villavicencio se logra al menos poner en duda esta conversación que ya se tenía, que los correístas estuvieron detrás y que la fiscalía de alguna manera generó un contexto con la ambigüedad de sus mensajes para dar credibilidad a esa idea de los correístas están detrás. Los chats de Villavicencio ayudaron a que al menos se genere una duda sobre esa conversación, ¿verdad? ¿Qué es lo que han hecho ahora? Han planteado, por ejemplo, la persecución, las acusaciones que Lenín Moreno planteó, diremos, en su momento, con la Cámara, con el puente que no va a ningún lado, etcétera, etcétera. De alguna manera siguen intentando decir, son ellos los que mienten, son ellos los corruptos, no somos nosotros. Y finalmente, ahora, por ejemplo, si tú te fijas, las declaraciones que han dado la vuelta por todos los lados de una entrevista de un hermano del periodista Fausto, se me olvida el apellido, Valdivieso, gracias, diciendo que no eran los correístas, sino que estaban ya identificados otros autores y que exacto. Entonces, todas estas son conversaciones que comienzan a sumar, a sumar, a sumar. Y yo creo que es por allí esa dispersión discursiva, que la Asamblea tiene una línea, Rafael Correa tiene una, y que a Luisa González le están dejando únicamente con las propuestas que fueron justamente por los temas que vemos en la encuesta de Sedatos, siguen priorizando en el interés de la población: inseguridad, empleo y energía. Los tres están entre los primeros preocupaciones. Claro, primero la inseguridad con un 33%, el desempleo, el subempleo con un 20% y la energía con un 16% de preocupación, diremos, de población preocupada como problema a esto. Entonces, me da la impresión que eso es lo que estaría pasando porque están generando un contexto para lo que llegue a ver cuando Netflix saque su documental y sea esa una conversación. Y ahora lo que decíamos un poco, los tiempos ya se nos vienen encima, ¿no? El 5 vamos a iniciar la campaña electoral, ya hablábamos del tema de los apagones, pero ¿cuánto puede también incidir en esta campaña electoral lo que decida a la final el presidente de la República de si toma licencia, no toma licencia, si los asambleístas se suman a esto de no tomar licencia, si encarga la presidencia, a quién lo hace, será Verónica Abad, no será Verónica Abad? Estos son elementos que también van de alguna manera, Caro, a tener alguna importancia ya a partir del día 5. En tanto y cuanto el correísmo logre ser suficientemente atractivo para recibir el voto. Caso contrario, lo que estaría pasando simplemente es que ese tipo de reacciones inclusive alimentan a un votante que es súper interesante. Es un votante antisistema. Es un votante que no está de acuerdo con las formas, que favorecería inclusive pasarse las formas con tal de que el objetivo sea justo para todos, o al menos eso que considera justo para todos. Es el votante ecuatoriano que favoreció, por ejemplo, el asalto a la embajada mexicana. Es el votante ecuatoriano que en este minuto dice, ok, si es que la vicepresidenta Abad no debe estar, no está con el equipo, ella misma es corrupta, pues así la Constitución diga lo contrario, que se pase en la Constitución pisoteándola, ¿no es cierto?, y que avance. ¿Hay ese votante en el Ecuador? Sí, sí lo hay, por supuesto. Ya el estudio de Latino Barómetro de la Universidad de Vanderbilt en el año 2023 hizo justamente una conversación al respecto. La pregunta es, ¿estaría usted de acuerdo con un modo de gobierno distinto al democrático o favorecería usted ese tipo de gobierno? Y más de la mitad de la población decía que sí. Más de una vez, a veces decimos es que un Pinochet pudiera resolver esta situación, cosas como esas, frases como esas, que seguro las habremos escuchado en una sobremesa, son aquellas personas que luego dan favorabilidad a las actitudes prácticamente autoritarias de un presidente como el que en este momento está en funciones y sin embargo no termina en un 10% de aprobación, sino como acabamos de analizar, pierde votos, pierde puntos, pero por reacciones muy puntuales de coyuntura muy específicas, ¿no? ¿Cuánto crees también, Caro, que incida ya iniciada la campaña electoral a nivel de territorio con la presencia de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional? Seguro en esa indecisión,
la indecisión blanda, diremos así, aquellos que dicen todavía no lo sé, está bordeando el 20% según Comunicaliza. La indecisión más amplia, es decir, tomando en cuenta inclusive el voto blando, es decir, ese votante que todavía podría pensar en otras opciones, que no está del todo concreto, aunque tiene una orientación, ponte tú, de izquierda, y que de Luisa luego se vaya a Isa. Pues el momento en que Isa comience a surgir, entonces puede ser que, bueno, mejor me voy, o me voy con Granda, qué sé yo. O sea, ese tipo de votante, ¿no? Está un poco más, está sobre el 60%, pero al final del día, esta situación le queda tan poco tiempo que todo va a depender con la conversación que se genere en enero. Por ejemplo, ¿qué temas están todavía en el aire? El resolver, a propósito de una palabra tan popular, lo de los apagones, ¿no? Si es que la experiencia de estas últimas 24 horas se sigue repitiendo por las razones que sean, por las zarigüeyas, por el sabotaje, por lo que tú quieras, y la gente no le cree al presidente, pues obviamente eso va a comenzar a golpear más el voto blando de Daniel Noboa y probablemente migrar hacia otras voces, hacia otras luces que estén dando la vuelta por ahí en la conversación. Lo mismo que, por ejemplo, puede pasar en enero. En enero se tendrá que comenzar a discutir a partir de comisiones o la misma asamblea otro tipo de elementos asociados con los proyectos de ley que el presidente comenzó a colocar. El tema de las bases militares, por ejemplo, es uno de ellos, o el financiamiento a los partidos políticos, que ahí había otra línea también que cruzaba, ¿no es cierto? Y finalmente hay un segmento, pero le importa menos, ojo allí, que estaría preocupado por las formas del gobernar, ¿ya? Y ese es el que más se afectaría, diremos, sobre lo que suceda o no con la vicepresidenta. Ahora bien, si la vicepresidenta ingresa a Carondelet, ese va a ser un escenario distinto, porque obviamente allí, primero, se leería como una derrota del presidente, luego, a no ser que el presidente haga una movida distinta y diga, soy democrático y acepto el caso, pero bueno, se leería igual como una pérdida por los esfuerzos que ellos generaron, y segundo, por la información que Abad pueda comenzar a sacar, ¿no? Y que de alguna manera, por la venganza política, por las razones que sean, podría al menos contaminar, diremos así, la conversación en época electoral previo al debate. Ahora, Caro, ¿cómo ves tú el resto de candidatos? Aquí tenemos algunas preguntas y dice, ¿hay las condiciones para que no haya segunda vuelta? Yo nunca en este país puedo aseverar una cosa así. Le escuchaba a Tatiana Larrea y coincido plenamente con la colega. Este es un país muy extraño en sí mismo, en su orientación, en su forma de votar, y yo creo que hay que tener un tipo de campaña y un tipo de candidato que sea capaz de conquistar ese tipo de fenómeno, y ese fue Rafael Correa, y en el año 2013, o sea, también, porque no es el mismo contexto, por ejemplo, en este año. Entonces, creo que ese tipo de anuncios le han causado daño al correísmo, se seguirían equivocando si es que siguen pensando en ese tipo de estrategia y campaña. Creo que lo que más bien corresponde es que avancen ellos con su campaña, y lo mismo Novoa con su campaña, que no se pierda un poco el curso electoral, que a veces por los golpes de la gestión gubernamental pareciera como que se le va, porque de lo contrario el escenario para enero va a estar medio extraño. En todo caso, creo que están muy cerca ambos candidatos como para pensar de una sola vuelta. Y creo que el contexto de la rabia sobre los apagones, lo más fuerte quizás ya se vio, ya se vivió, y de nuevo, eso solamente va a la línea de la aprobación. La intención de voto tiene otros parámetros y necesita también otros elementos de contexto para reflexionar. Un anticorreísta, Rosana, va a estar bravísimo por los apagones, le va a poner muy pésima calificación al presidente, pero nunca va a votar por esta otra opción y va a usar un voto útil, un voto de esos que termina siendo, ok, te voy a dar el voto otra vez simplemente porque no quiero que gane la otra opción. Acá en Cuenca hicimos un estudio sobre jóvenes universitarios en esa base de muestra, ¿no es cierto? Porque votaron como votaron en la segunda vuelta, y las 2/3 partes de los votantes se identificaron con el anticorreísmo, es decir,
estoy hablando de jóvenes universitarios por si acaso, ¿no? La votación fue porque no quería que gane la segunda opción o porque no quería que vuelva Correa. Entonces, hasta cierto punto, volviendo de nuevo a la primera reflexión, quizás por allí está la estrategia del correísmo, que es tratar de mejorar en algo la reputación de corrupción que tiene, ¿no es cierto?, ese velo de manejo desordenado, qué sé yo, que termina, y los encuentros que tiene con la justicia que terminan perjudicando y refrenando al votante sobre la opción correísta. Entonces habrá que ver si eso en enero les da algún tipo de resultado y también cómo el gobierno plantea sus cartas en enero, si es que logra ya de alguna manera estabilizar la situación en este momento tan crítica de la situación energética. Bien, Caro, queremos agradecerte por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Rosana. Dos detalles extras, nada Por más. supuesto. El uno es lo que está surgiendo y con mucha fuerza y que debería surgir con más fuerza, indistinto del gobierno que esté en el turno este momento, es la desaparición de los 4 niños en Guayaquil. O sea, eso me parece que debería tener mucha más fuerza y ya inserción gubernamental, ¿no? Porque creo que él mismo va a darse cuenta que le va a comenzar a golpear porque atenta primeramente a su estrategia de seguridad y a sus principales ejecutores de esa estrategia de seguridad, que son Fuerzas Armadas. Y la segunda cosa que me parece que es importante es si hay algo de lo que todavía no ha generado tanta fuerza mediáticamente hablando y tal, han sido la corrupción en el gobierno de Noboa. Además, si es que termina discutiéndose lo de Progen y ahora hay una nueva empresa que también está involucrada, es muy posible que esta, que es una de las cualidades que todavía no estaban atacando o afectando al gobierno, comience ya a golpearle duro. Y eso es interesante tomar en cuenta porque si con los apagones energéticos solo perdió 10 puntos en su aprobación, quién sabe, una conversación sobre un gobierno corrupto podría ser como ese acabose final en términos de aprobación y quizás podría complicarle, diremos, en enero su propuesta electoral, o al menos, diremos, empañar la conversación que él quiere instalar. Muchas gracias, Caro. Ha sido la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, catedrática universitaria. Son las 8 de la mañana con 2 minutos.